Les damos la bienvenida a este su programa, Palabras Fieles y Verdaderas, en el nombre eterno del Señor, y rogamos al Creador que su palabra sea revelada en nuestros corazones. En esta primera parte del tema titulado Recibiendo un reino inconmovible, conoceremos los diferentes reinos existentes en esta dimensión terrenal y en la dimensión espiritual. Cómo operan, cuál es su finalidad y la influencia que tienen en medio de los seres humanos. Veremos también la importancia de pertenecer al reino de Dios y las bendiciones que contiene. Es una bendición dejarles en la compañía del reverendo William Soto Santiago. Bienvenidos. Para esta ocasión leemos en Hebreos capítulo 12, capítulo 12, versos 25 al 29, y dice de la siguiente manera: por lo cual dice así: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Recibiendo un reino inconmovible. A través de la Escritura se nos habla mucho de reinos, se nos habla del reino de Saúl, del reino de David, del reino de Salomón, y así por el estilo. Se nos habla de diferentes reinos de Israel, o también se nos habla de diferentes reinos en el Medio Oriente a través de la historia, y aún existen muchos en la actualidad, y también en diferentes naciones de la tierra. En los libros de historia encontramos diferentes reinos que existieron en Europa y también en Rusia, en todos esos lugares, en China, allá en Asia Mayor, Asia, y diferentes continentes y naciones. Se nos habla de reinos que existieron y aún todavía existen reinos, y aún en algunos países que ya no existen los reinos, como en Inglaterra, en España y algunos otros países, todavía quedan reyes. Así que lo que quedó de los reinos son esa descendencia de reyes que todavía existe y viene a hacer una labor diplomática en sus países. Y el Estado también lo sostiene, y así por el estilo tienen sus tratados con el gobierno de sus países. También la Escritura nos habla de reinos en otra dimensión. Encontramos que a través de la Escritura se habla del reino
del maligno, el diablo, Satanás. Eso nos habla del reino de Cristo, se nos habla del reino de Dios, se nos habla del reino de los cielos. Para poder apreciar el reino de Dios y las bendiciones que hay en él para los seres humanos, también es bueno saber acerca del reino de las tinieblas, el cual tiene como rey al maligno, que es llamado el diablo o Satanás. Este reino del maligno comenzó hace miles o millones de años, pues encontramos que así como Gabriel y Miguel están establecidos y otros establecidos con sus reinos, tienen el principado y por consiguiente al tener el principado, ser príncipes son los reyes de ese reino espiritual. Tenemos a Miguel, el arcángel, y tenemos a Gabriel, que son los principales mencionados en las Escrituras, y tenemos también a Lucero o Luzbel, Satanás o diablo, como le quieren llamar. Como le quieren llamar, es identificado y es el mismo. Actúa siempre en la misma forma. Él fue colocado aquí en la tierra y él gobernaba sobre el mundo terrenal antes de Adán. La civilización que existía en ese entonces era la de la raza de la serpiente, de la cual, sin entenderlo, sin comprenderlo, la ciencia ha descubierto seres de miles y de millones de años y piensa que esa era la raza humana en sus comienzos. Pero esa era la raza de la serpiente, sobre la cual Lucero, Luzbel, el diablo, Satanás, o la serpiente antigua, como también se le llama, era el rey manifestado a través de una persona de esa raza de la serpiente, porque la raza de la serpiente era parecida al ser humano, lo único es que no tenía alma. Ahí está la diferencia entre esa raza de la serpiente, raza animal, que hablaba, y así por el estilo. Tenía conocimiento de la ciencia también. Esta raza pecó ante Dios, utilizada, engañada y utilizada por el mismo diablo, el cual era el príncipe sobre esa raza. Y perdió su forma cuando engañó a Eva en el huerto del Edén, el diablo, por medio de la serpiente, y ahora encontramos que esa raza
se convirtió en reptil. Pero han quedado rastros, una mezcla hay en medio de la raza humana, la cual Cristo identifica como la cizaña, como los hijos del malo, y así por el estilo. O los hijos de las tinieblas, los hijos del mundo, y así por el estilo, en los cuales un espíritu del mundo, de esa dimensión del maligno, que es la quinta dimensión, entra y habita. Y por eso es que el mismo Jesucristo llamó a algunas personas hijos del diablo. Vuestro padre es el diablo. Así hablaba Cristo, conociendo a las personas. Ahora encontramos que el mundo entero, desde que cayó el ser humano en el huerto del Edén, cayó preso en el reino de las tinieblas. Y por cuanto el reino de las tinieblas está sentenciado a desaparecer, vean, la muerte la trajo el diablo y entró la raza humana por el pecado original allá en el huerto del Edén. Y por consiguiente se hizo mortal la raza humana. Pero ¿de dónde vino? De la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Allá él trajo la muerte a la raza humana. Es como cuando una persona se está ahogando, trata de agarrarse de lo que sea, y si hay otra persona, lo agarra y se ahoga la otra persona con él si no sabe nadar. O como algunas personas que dicen o piensan que si él va a tener problemas, va a tener algún accidente o algo, trata de llevarse con él en el problema a todas las personas que pueda. Y así es el diablo y los hijos del maligno. Pero los hijos de Dios, por cuanto van a vivir eternamente con Dios en el reino de Dios, tratan de llevarse con ellos a todos los que puedan para el reino de Dios. Los que son del reino de las tinieblas tratan de arrastrar al reino de las tinieblas a todos los que puedan, con todas las cosas que existen que llevan a la perdición del alma del ser humano. Y hay tantas cosas en este mundo que apartan al ser humano de Dios, que los seres humanos tienen que andar con los ojos espirituales abiertos para no ser contaminados con las cosas que apartan al ser humano de Dios. Y levantar sus cabezas al cielo, a Dios, para buscar a Dios y todas las cosas de Dios que Dios tiene para sus hijos en esta tierra. Por esa causa es que Dios le enseñó a Israel por medio del profeta Moisés que la historia
de la manifestación de Dios para la liberación de Israel fuera enseñada a los hijos, los padres enseñar a los hijos y enseñarlo a sus nietos y a sus bisnietos y así por el estilo, para que tuvieran memoria del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de la liberación o redención que llevó a cabo con Israel. Lo cual viene luego a ser no solamente historia, sino profecía de lo que Dios haría para una nueva dispensación. Lo que hizo para la dispensación de la ley, luego lo hace para la dispensación de la gracia, para la liberación de todos los hijos y hijas de Dios, que son los que tienen la promesa como Israel la tenía, para ser libertados del reino de las tinieblas de Egipto, el cual tenía esclavizado a los hebreos. Ese fue el primer éxodo. Y el reino de Dios luego estaba con Israel. Fue una batalla grande, pero tuvo la victoria Dios y su reino. El reino de Egipto tenía su religión oficial, que era religión pagana. Israel creía en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el verdadero Dios, aunque hubo algunos que se contaminaron con el paganismo y arrastraban también la idolatría. Por eso, lo del becerro de oro, allá en el monte Sinaí, donde Dios le está dando la ley del reino de Dios para Israel, y allá viene un grupo de hebreos que fueron enemigos de Moisés y por consiguiente de Dios y de otras personas, porque salieron también gentiles que eran esclavos algunos y otros que vivían allí en Egipto, y cuando vieron la oportunidad de salir libres, salieron con los judíos, con los hebreos en ese éxodo. Vean que en el Sinaí son puestas delante del pueblo dos religiones. Moisés trajo al pueblo al Dios verdadero y sus leyes divinas. Pero por otro lado, otro grupo trajo la religión pagana del becerro de oro, religión que pasó a Egipto, pero que viene de Babilonia, del tiempo de Nimrod, donde adoraban al becerro allá en Babilonia, de lo cual algún día estaremos hablando cuando ustedes tengan la carpa catedral. El Evangelio según San Juan nos habla mucho del reino de Dios y del reino de las tinieblas. Y así nos da un cuadro claro de ambos reinos, para que la persona
en el segundo éxodo, el éxodo espiritual, en donde Cristo saca del reino de las tinieblas a todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. En ese éxodo, la persona de escuchar acerca de esa liberación, como fue tipificada en el primer éxodo con Moisés, en el cual estaba Dios libertando el pueblo hebreo, y salían las personas en ese éxodo en la mañana de la Pascua, luego de haber comido el cordero pascual y tener la sangre aplicada en el dintel de los postes de sus hogares para la preservación de la vida de los primogénitos. La muerte espiritual en el segundo éxodo ha estado en el planeta Tierra. Millones han muerto espiritualmente, pero también millones han salido en el segundo éxodo rumbo a la tierra prometida, al reino de Dios, y han entrado a la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo y por consiguiente han recibido vida eterna. Los creyentes en Cristo nacidos de nuevo, que forman la iglesia del Señor Jesucristo, no tienen que temer, porque han recibido un reino inconmovible, un reino que no puede ser quitado, un reino que no puede ser destruido, no puede ser conquistado. Ese reino inconmovible de Cristo es el que conquista todo reino. Él es el rey de este reino inconmovible, y los creyentes en Cristo son reyes y sacerdotes con Cristo en este reino, y jueces también, porque los santos juzgarán al mundo y aún a los ángeles. Es una bendición grande y privilegio grande pertenecer al reino inconmovible de Cristo, nuestro Salvador, al cual entramos en las formas espirituales, ser espiritual, al recibirlo como nuestro Salvador, ser bautizados en agua en su nombre y recibir el perdón de pecados por Cristo y ser llenos del Espíritu de Cristo. Así la persona en el campo espiritual entró al reino de Dios, fue sacado del reino de las tinieblas, del reino del maligno, y fue colocado en el reino de Cristo, en el reino de luz de nuestro amado Salvador. Recuerden que Cristo es el príncipe del reino de luz, y por eso todos los creyentes en Cristo son hijos de luz. No son de las tinieblas, sino son hijos de luz, hijos del reino de Cristo, el reino de luz. Por lo cual es importante saber lo que está prometido para los hijos de luz mencionados por San Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 en adelante. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente
que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Destrucción repentina, una tercera guerra mundial, atómica, volcanes, terremotos, maremotos y todas estas cosas, lo cual vendrá sobre ellos las tinieblas y por consiguiente sobre los hijos de las tinieblas. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel Dios se reprenda como ladrón. Porque los creyentes en Cristo en el día posterior estarán vigilando. Cuando ustedes vean suceder estas cosas, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, dice Cristo en San Lucas capítulo 21. Versos, para no deberle, San Mateo capítulo, San Lucas capítulo 21, verso 28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando comiencen, no cuando estén a mitad, no cuando estén al final, sino cuando comiencen a suceder. Cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y ya todas estas señales, esas profecías que Cristo dio, que señalan el tiempo final y que señalan que está cerca la transformación de los vivos en Cristo y la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados. Entonces Él dice: levantad vuestras cabezas, levantar nuestras cabezas y nuestros corazones a las cosas de Dios, al cielo, porque nuestra redención, nuestra transformación está cerca. La redención del cuerpo, que es la glorificación o transformación. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Continúen pasando una tarde feliz, llena de la bendición de Cristo nuestro Salvador, sabiendo que hemos recibido un reino inconmovible. Estamos dentro de ese reino, el reino de Cristo nuestro Salvador. Es muy importante conocer estos reinos y estar de parte del reino de Dios. Te invitamos a que te comuniquen con nosotros a través de las líneas telefónicas que aparecieron en pantalla. Seguirnos en Facebook, donde nos encuentran como Palabras Fieles y Verdaderas, y visitar nuestra página web www.carpa.com, donde podrán descargar totalmente gratis conferencias, literatura y mucho más. Que las bendiciones del Dios eterno se hagan una realidad en nuestras vidas, y nos veremos en nuestro próximo programa con más Palabras Fieles y Verdaderas.